Bueno, en este video continuamos entonces explicando la obtención de hidrógeno. En este caso se observan las distintas etapas que yo expliqué acá, pero a mí me parece que todavía no están suficientemente claras, entonces le incorporé una presentación hecha a mano. Acá doy cuenta entonces del mineral, que me parece que va a ser más claro explicarlo así. El mineral entonces es una mezcla de óxidos, de este óxido hidratado de aluminio, que es el que nos interesa a nosotros, más óxido de hierro, más óxido de silicio, y hasta puede tener un poquito de dióxido de titanio, ¿sí? Entonces, los pasos son los clásicos: extracción del mineral, o sea, se aplica la minería que corresponde; acondicionamiento del mineral moliendo y trituración para favorecer el ataque químico. Siempre recordamos que a menor tamaño de partícula, mayor velocidad de reacción. Y ahora viene la etapa del proceso Bayer en sí, que es la concentración del mineral, que es separar de toda esta mezcla el óxido de aluminio y luego seguir el tratamiento en otra etapa. Entonces, en un digestor yo voy a tener todo el mineral triturado, lo pongo en contacto entonces con hidróxido de sodio acuoso. Si bien no lo dice acá, pero digamos sería una suerte de lixiviación del mineral con hidróxido de sodio acuoso concentrado y caliente, a partir del cual entonces lo que ocurre es que, considerando que el óxido de aluminio es anfótero y en medio tan fuertemente alcalino, se transforma en tetrahidroxoaluminato 3 de sodio. ¿Se acuerdan que el óxido de aluminio era anfótero, como el aluminio, y como el mismo hidróxido de aluminio? Entonces el óxido de aluminio en medio alcalino va a dar el tetrahidroxoaluminato de sodio, que este es una solución acuosa. Y luego el resto van a ser precipitados. El óxido de hierro se transforma en hidróxido de hierro. En alguna bibliografía lo van a encontrar como óxido de hierro con X moléculas de agua, en lugar de hidróxido de hierro como óxido de hierro 3 o trióxido de hierro hidratado, más dióxido de silicio, que es la arena que no se ataca y queda igual que antes, ¿no? Entonces todo esto es sometido a filtración y vamos a ver que el hidróxido de hierro va formando como unos lodos rojos que son característicos de este tipo de extracción. Entonces procedemos a la filtración, separamos el líquido, la solución acuosa de tetrahidroxoaluminato 3 de sodio, y el resto va a quedar retenido en el filtro, pues son todos sólidos, ¿sí? Los que mencioné. Este tetrahidróxido aluminato, esta solución acuosa, va a un tanque precipitador, se lo deja al aire, a la atmósfera, y ahí, en presencia del dióxido de carbono de la atmósfera, del aire, más agua, porque está en solución acuosa, lo que ocurre es que el dióxido de carbono es un gas ácido, y en presencia de agua forma ácido carbónico en el medio acuoso, y este ácido carbónico se disocia y provee protones. Esto hace que el tetrahidroxoaluminato 3 de sodio se transforme en hidróxido de aluminio y precipite. Por eso ese tanque le llamamos tanque precipitador. Cuando precipita, ahí concentramos todo el aluminio en el precipitado. Luego nuevamente una filtración y vamos a tener el sólido, que es lo que nos interesa ahora, precipitado y retenido en el filtro, y el líquido, que va a ser una solución acuosa de carbonato de sodio, ¿sí? Bien, ahora sigamos. Este hidróxido de aluminio blanco precipitado, que es el que nos interesa, lo vamos a someter en un horno a una calcinación a 1000 grados. A ver, fijémonos en este proceso acá. Una vez que se hace el concentrado de hidróxido de aluminio, concentro todo el aluminio como hidróxido de aluminio, lo paso al horno. Lo paso al horno. Y en el horno se va a deshidratar, va a producir óxido de aluminio, y a esta temperatura todo el agua va a escapar como vapor. Entonces lo vamos a tener como óxido de aluminio, y luego procedemos con la segunda etapa de la extracción de aluminio, que es el proceso de Hall-Héroult, que es básicamente una electrólisis. Una electrólisis del óxido de aluminio. El óxido de aluminio tiene un punto de fusión muy elevado. Tiene un punto de fusión de casi 2000 grados. Entonces es muy necesario bajar ese punto de fusión. Por eso nosotros le vamos a agregar hidróxido de calcio. Por eso acá, fíjense, le vamos a agregar dos agregados fundamentales. Uno es hidróxido de calcio, fluoruro de calcio, estoy hablando macana. Fluoruro de calcio, le vamos a agregar fluoruro de calcio,
para que forme una mezcla fundente, una mezcla que tenga un punto de fusión menor. Y también le vamos a agregar criolita, la criolita, que es esto, criolita fundida, criolita, que es un complejo hexafluoroaluminato de sodio, y toda esa mezcla va a fundir a una temperatura 1000 grados menor, o sea, 1000 grados voy a tener toda esa mezcla líquida. Además, la criolita va a ayudar, es una suerte de catalizador, digamos, tómenme la expresión, que ayuda a que se generen iones. Como está fundida, está líquida, haya mucho más iones. Yo necesito iones para sostener una electrólisis. Entonces, esa electrólisis va a ocurrir de tal manera que el tanque de acero va a actuar de cátodo, va a estar conectado a la terminal negativa de la fuente de corriente continua, y los ánodos van a ser de carbón y van a estar conectados a la fuente, a la terminal positiva de la fuente de corriente. Entonces, ¿cuáles son las hemireacciones que vamos a generar en este electrólisis? Consideremos que vamos a electrolizar, que la electrólisis va a ocurrir a 900 grados para tener toda esta mezcla fundida y tener, por supuesto, iones portadores de carga móviles que me permitan la conducción de la corriente. Entonces, en el ánodo, el ion óxido, ahora el agregado de criolita va a favorecer que el óxido de aluminio se disocie en iones. Entonces, que me provea de iones óxido, iones óxido 2 menos y aluminio 3 más. El ion óxido, como es negativo, va a migrar al ánodo y se va a oxidar y nos va a dar oxígeno. Ahí se va a generar, aquí hay burbujitas, se van a producir oxígeno alrededor del ánodo, ¿sí? De los ánodos de carbón. Y el cátodo, en el cátodo se va a producir la reducción del ion aluminio a aluminio 0. Como nosotros, si nos acordamos, el punto de fusión del aluminio es 600, 660 más o menos. Y nosotros electrolizamos la solución entre 900 y 1000 grados para tener toda la mezcla fundida que expliqué antes. Entonces el aluminio se lo va a obtener líquido y luego se lo va a recibir líquido y luego se va a solidificar en moldes. Este óxido de aluminio que se obtiene es un óxido que está impuro. ¿Con qué está impuro? Generalmente con hierro. Y nosotros necesitamos que el aluminio salga puro para que de todas las prestaciones que necesitemos para utilizarlo en perfiles de aluminio para la construcción, porque es ligero y resistente a la oxidación y todas esas cuestiones. Entonces es importante purificarlo porque nos sale impuro el óxido de aluminio de esta electrólisis. Una cuestión que también hay que hacer notar es que el ánodo, que es de carbón amorfo, generalmente reacciona con el oxígeno y forma dióxido de carbono y se va gastando el ánodo. Entonces, uno de los procedimientos de mantenimiento del proceso es ir renovando los ánodos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos algunos datos en cuanto a la relación de cantidad de la cantidad de bauxita procesada. Por ejemplo, 4000 kilogramos de bauxita con una pureza del 50% de óxido de aluminio, o sea que el resto del 50% restante es todos los óxidos que mencioné: óxido de hierro, arena, dióxido de silicio, dióxido de titanio. Entonces, me va a producir, luego de la concentración, 1900 kilogramos de óxido de aluminio. Ese es el rendimiento del proceso de concentración. Y luego, sometido a la electrólisis, acá tenemos datos de energía eléctrica que se le suministra a la fuente de corriente. Se obtiene, acá por ejemplo se gastan 70 kilogramos de criolita. La criolita es un mineral, pero también se lo prepara, se lo sintetiza, digamos, ¿no? 400 kilogramos de ánodos de carbono, esos son todos insumos del proceso. Llego a obtener 1000 kilogramos de aluminio. 1000 kilogramos de aluminio, o sea, la cuarta parte de lo que yo procesé de bauxita. Bueno, entonces vamos a la purificación del aluminio. La purificación es lo que se llama una refinación electrolítica. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los procesos de purificación dependen de cada
método de obtención industrial. Los métodos de obtención industrial no se presentan como mero listado de reacciones químicas. Hay que ir explicando el fundamento de cada etapa. En este caso yo voy a hacer una electrólisis para obtener aluminio puro. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un electrolito, que es una sal de aluminio, cualquier sal de aluminio, y utilizo un ánodo, que es el aluminio impuro que quiero purificar, y un cátodo puro, un cátodo de aluminio puro. Entonces esto lo conecto a la fuente de corriente y procede la electrólisis. Cuando procede la electrólisis, lo que ocurre es que el aluminio impuro se oxida, porque es el ánodo, y pasa a aluminio más 3. Y el aluminio más 3, el ion aluminio más 3, y va liberando las impurezas que se van acumulando en la parte inferior de la cuba electrolítica, que son los barros o lodos anódicos. Entonces son restos, aquí se van acumulando todas las impurezas. Y luego el ion aluminio se reduce a aluminio 0 en el cátodo y se va depositando en el cátodo, y entonces el cátodo, fíjense cómo va aumentando su volumen, y el ánodo disminuye su volumen, ¿sí? Esa es una característica de los procesos de refinación electrolítica. Acuérdense que estos métodos los vamos a presentar nuevamente en el caso de la purificación del cobre, ¿sí? Los lodos anódicos, acuérdense, van a ser muy ricos en hierro. Bien, vamos a ver que les recomiendo entonces que ustedes planteen la reacción del ánodo y la reacción del cátodo. El carácter anfótero del aluminio, que tanto lo dijimos, aquí está puesto con la reacción con el ácido, la reacción con la base, eso ya lo habíamos explicado en la obtención de hidrógeno. Además yo hice un video explicando la reacción con hidróxido de sodio y agua, o sea, con la solución acuosa de hidróxido de sodio, cómo se igualaba, eso ya lo hice. Así que fíjense en los videos si tienen dudas en cuanto a la igualación de las ecuaciones. Recordemos el proceso de pasivación del aluminio, en el cual el aluminio reacciona con oxígeno, con el oxígeno del aire, y va formando una capa que es una capa adherente. Eso es muy interesante, porque tiene una diferencia muy grande con el óxido de hierro. En el óxido de hierro, el hierro cuando se va oxidando la superficie del hierro, va formando óxido que se va desprendiendo y va dejando toda la superficie de hierro deteriorada. Entonces, este proceso se llama pasivación. Recuérdenlo porque lo vamos a ver en otros casos. En el óxido de aluminio es fundamental, porque eso hace de que las superficies de los perfiles de aluminio no brillen como las superficies metálicas, sino que tengan un color así acerado, opaco, característico, digamos, de los perfiles de aluminio en la superficie de aluminio. Ahora veamos lo que pasa con el catión aluminio, hidratado e hidrolizable. Hasta ahora nosotros habíamos analizado los casos de hidrólisis de sales de ácidos débiles, de sales de bases débiles, donde el catión o el anión se hidrolizaba, ¿sí? Resulta que el ion aluminio también se hidroliza. A ver, yo acá lo desarrollé acá. Fíjense que el comportamiento, vamos a analizar el comportamiento del aluminio, sobre todo del catión aluminio, cuando el aluminio está como ion 3+, su comportamiento ácido-base, porque sufre hidrólisis. Entonces vamos a tener, por ejemplo, cualquier sal de aluminio, tomemos el sulfato de aluminio, que es soluble, y en solución acuosa está totalmente disociado. Acá lo tenemos, el sulfato de aluminio. Cuando lo disolvemos en agua, ¿qué es lo que ocurre? El aluminio el aluminio 3+ tiende a hidratarse fuertemente. Acá tengo un ciclo de von Harve para explicar por qué el aluminio se hidrata con tanta facilidad en solución acuosa. Lo que ocurre es que tiene una elevada entalpía de hidratación, elevadísima, considerando su pequeño radio y su alta carga. Entonces, aquí, a pesar del gasto energético de 3 potenciales de ionización, primero, segundo y tercero, más la entalpía de sublimación, todos estos calores son compensados con una alta energía de hidratación. Por eso es que el aluminio se hidrata con una fuerza muy grande en solución acuosa,
y por eso, porque es un catión polarizante, ¿se acuerdan? Ese catión polarizante me hace que el aluminio en solución no exista como aluminio 3+, sino como ion hexaco aluminio 3, acá falta el más, ¿no? Ion hexaco aluminio 3+. Entonces, ese ion hexaco aluminio es el ion aluminio 3+, que es en el caso de, como hablábamos de los complejos del tetrahidroxocincato 2 de tetrahidroxocincato, el tetrahidroxoaluminio. Fíjense, el aluminio atrae, entonces es un ácido de Lewis, está con 3+, está deficiente de electrones y atrae con fuerza los pares electrónicos del agua, los pares electrónicos, los pares de no enlace del oxígeno del agua, y se liga, se coordina y forma un complejo, el hexacuo aluminio 3+. Este hexacuo ion aluminio 3+, en solución acuosa sufre hidrólisis. O sea, así como analizábamos la hidrólisis de sales, bueno, aquí vamos a analizar una hidrólisis particular. Este ion hexacuo aluminio, lo que ocurre es que el aluminio atrae con fuerza el enlace aluminio-oxígeno es muy fuerte, muy estable. Entonces, cuando la molécula de agua se une y le aporta un par electrónico y se forma un complejo, un compuesto de coordinación con el aluminio, esta unión es fuerte, entonces se fortalece esta unión y se debilitan las uniones oxígeno-hidrógeno del agua. Esto hace que cuando se debilite la unión, este ion en solución, lo que sucede es que presenta hidrólisis ácida, o sea, libere uno de estos hidrógenos del agua, que está coordinada con el aluminio, y libere iones hidróneos, ¿sí? Y se van formando todas estas especies, acá ion hexaco aluminio 3, y acá ion hidroxo pentacuo aluminio 3, fíjense que acá se ha liberado, se perdió un protón y se adquiere una carga negativa, por eso ahora el complejo tiene 2 cargas positivas. Esto sigue el proceso de hidrólisis y se libera el segundo protón de otra molécula de agua, y de esta manera entonces se forma el dihidroxo tetraco aluminio 3 más ion hidróneo. Esto sigue, y en la tercera etapa, fíjense, ya cuando se pierde el tercer protón, ya se forma el ion trihidroxo triacuo aluminio 3. Y esto es lo que nosotros conocemos como otra forma de formular el hidróxido de aluminio, ¿sí? Esto es insoluble, por eso está la flecha acá indicando para abajo que acá en esta etapa se precipita. Esto puede continuar la hidrólisis hasta que se forme este ion tetrahidroxo diacuo aluminio, que es otra manera de formular al ion aluminato. Acá está, fíjense, este tetrahidroxo diacuo aluminio 3 es lo mismo que este, se formula de esta manera, en los libros lo van a encontrar así, tetrahidroxo aluminio, o sea, una forma más simplificada, o en los libros de química analítica lo van a encontrar de esta manera o de esta manera. Todos son distintas fórmulas de la misma especie química. Lo que sabemos que se forma en solución alcalina, fuertemente alcalina, y que es soluble, ¿sí? Entonces, todas estas hidrólisis se favorecen cuando aumenta el pH, o sea, cuando aumenta la concentración de oxidrilo. Cuando aumenta la concentración de oxidrilo, todos estos equilibrios se están favorecidos hasta llegar al ion aluminato. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que estudiar, que de acuerdo al pH de la solución, al ion aluminio lo voy a tener como ion hexacuo 3, como ion como directamente como precipitado como hidróxido de aluminio, o como ion aluminato soluble. Aquí abajo le planteo las mismas ecuaciones de hidrólisis, pero en forma simplificada. A mí no me interesa tanto que se acuerden ahora cómo formular todas estas especies complejas, sino que lo pueden hacer más sencillito de esta manera. En vez de poner ion hexaco, pongo aluminio más 3, pero nunca olvido que en solución acuosa en realidad prevalece este ion. El ion está hidratado con 6 moléculas de agua. Van a ver que este ion hidratado con 6 moléculas de agua, no van a ver, sino que se pueden dar cuenta, al ser el aluminio unido a tener 6 densidades electrónicas a su alrededor, es un ion
de geometría octaédrica. Fíjense, aquí está el ion aluminato, el tetridroxoaluminato, que se lo plantea entonces con 4 oxidrilos alrededor, ¿sí? Este es el ion aluminato. Volviendo a las... acá están las hidrólisis también simplificadas, fíjense. Les recuerdo nuevamente que el ion aluminio, el 3+, se hidrata con mucha fuerza. Acá está la alta densidad de carga. Fíjense que la única forma de estabilizar el estado iónico de los elementos del grupo 13 consiste en hidratar al ion metálico. O sea, que el ion aluminio más 3 en solución nunca va a estar libre, siempre va a estar rodeado de 6 moléculas de agua. Fíjense lo que es la entalpía de hidratación del ion tripositivo, es menos 4.665 kJ por mol. Es enorme. Es una... Si ustedes comparan con la que la energía o la entalpía de hidratación del litio, este es muchísimo mayor. Es casi suficiente por sí sola para balancear la suma de las 3 entalpías de ionización. Volvemos acá. ¿Ves? Esta entalpía de hidratación es tan grande y negativa que cuando se libera, por supuesto porque es exotérmica, y compensa los gastos de las etapas endotérmicas, o sea, la sublimación del metal, del pasaje de sólido a gas y todo el costo energético de las 3 entalpías, de los 3 potenciales de ionización. Entonces, en este ciclo yo balanceo energía. En una etapa gasto y en otra etapa se me devuelve. Entonces, esto me va a hacer que la entalpía total va a ser lo menos positiva y lo más negativa posible, lo que me indica que va a ser más favorable termodinámicamente. Bueno, acá lo vemos. Acá está presentado el hidróxido de aluminio, que yo le decía que era anfótero, o sea que también reacciona con ácidos y bases. Bien, esto que estábamos explicando acá lo podemos ver en un gráfico, ¿no? Que es solubilidad del ion aluminio versus el pH, ¿sí? A medida que aumenta el pH, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, a pH ácidos, muy ácidos, fíjense, si el pH es muy ácido, este equilibrio se desplaza hacia los reactivos y esta especie predomina y que es soluble, ¿sí? Es soluble. A medida que aumenta el pH, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer todas estas especies hasta que precipita el hidróxido de aluminio. Acá, en esta zona entre más o menos 5, pH 5 y pH 8, predomina el hidróxido de aluminio, ¿sí? Fíjense. Y si sigue aumentando el pH, ya directamente lo que se forma es el ion aluminato. Este es el que predomina a pH muy elevados, alrededor de más o menos entre 9 y a partir de sería cerca de 10, ya predomina el ion aluminato, que es soluble. Yo tengo un cálculo hecho que es para una solución de aluminio que va creciendo el pH, cómo se pueden ir calculando estas especies a medida que va aumentando el pH y sacando conclusiones qué ocurre con las distintas especies del aluminio a distintos pH. Bueno, veamos algunas aplicaciones de los compuestos de aluminio. El sulfato de aluminio, aquí me voy a detener. Cuando aplicamos la potabilización del agua, le agregamos en una etapa sulfato de aluminio. Yo decía, créanme todo lo que les digo ahora y después se los voy a explicar. El sulfato de aluminio es un agente coagulante del agua o agente clarificante, porque lo que hace fundamentalmente en medio alcalino, lo que hace es precipitar hidróxido de aluminio, ¿sí? En medio ligeramente alcalino, porque fíjense que ya a partir de 4 de pH 5, ni siquiera alcalino, a pH 5 ya empieza a precipitar el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio tiene una cualidad importante, es un precipitado gelatinoso de partícula muy pequeña, o sea que tiene mucha superficie. Cuanto menor es el tamaño de una partícula, mayor es su superficie. Entonces, la partícula pequeñita del hidróxido de aluminio es la que retiene todas las partículas en suspensión que trae el agua en el proceso de potabilización.
Yo les había aclarado que primero se liberaban las partículas grandes con filtros de arena y luego había que eliminar todas las partículas de suspensión. Estas quedan retenidas en el hidróxido de aluminio que se forma in situ cuando yo agrego el sulfato de aluminio, porque a un pH relativamente bajo ya se forma el hidróxido de aluminio y va reteniendo, uniéndose a las partículas que están en suspensión y adquiere peso, esas partículas unidas tienen más peso y logran sedimentar. De esa manera yo logro la etapa de sedimentación o clarificación y logro clarificar el agua. Todavía el agua no es potable, el agua en esa etapa es clara. ¿Para qué me va a servir? Cuando yo pase a la etapa de desinfección con el agregado de cloro, que es precursor de hipoclorito de sodio, que es el agente oxidante de todo el material orgánico que pueda traer el agua, fundamentalmente la carga patógena de bacterias, oxida toda ese material orgánico. Yo necesito que el agua esté clara, porque si el agua no está clara, hay demasiadas partículas en suspensión, el cloro queda retenido en las partículas en suspensión. Entonces, el agregado de sulfato de aluminio, precursor de hidróxido de aluminio, con su pequeña partícula y su gran superficie, me ayuda a eliminar todo el material en suspensión y a sedimentarlo. De hecho, muchos tanques ahora se clarifican de esa manera. Bien, entonces, esa es una muy importante aplicación que puede tener una sal de aluminio como el sulfato de aluminio. Aquí están, relatadas todas estas cuestiones. Bueno, aquí dice lo que es el sulfato de aluminio. Dice: el catión aluminio trivalente es un precipitante muy efectivo para coloides negativos y el sulfato de aluminio se usa en lápices astringentes para coagular sangre. También se emplea en el tratamiento de aguas negras que contengan mucho material en solución coloidal. Bien, acá están los iones. ¿Qué pasa con los iones aluminio? Están los equilibrios que yo les planteé. Bien, y acá dice: la coagulación es un proceso que permite incrementar la tendencia de las partículas de agregarse más unas a otras para formar partículas mayores y así precipitar. Que eso es lo que pasa cuando le agrego hidróxido de aluminio. Luego que las partículas de hidróxido de aluminio chiquititas se unan al material en suspensión y precipite. Adquiera peso y precipite. Bien, entonces un efecto coagulante muy importante. Aquí hay un listado de aplicaciones del ion aluminio que ustedes lo pueden perfectamente leer. Bien. Los alumbres, este es otro compuesto de aluminio importante, que son sales dobles de un catión trivalente y un catión monovalente, y tienen 12 moléculas de agua de cristalización. O sea, cuando cristaliza la sal, cristaliza incorporando estas 12 moléculas de agua. Fíjense que el catión trivalente muchas veces es aluminio, pero puede ser hierro 3+ o cromo 3+. Los alumbres de aluminio, por ejemplo, son generalmente de aluminio y un catión monovalente, generalmente que tiene que tener un tamaño importante para poder obtener una red cristalina estable. Entonces tiene que ser o potasio, ion potasio, o acá tenemos amonio o ion potasio, ¿no? Tiene que ser un catión de regulares dimensiones para poder estabilizar la red cristalina. Jamás va a poder ser de litio. Por ejemplo, sulfato de aluminio y litio, por más que sea monovalente, porque el litio es chiquito. Y eso no me estabiliza la red cristalina. Bueno, el sulfato de aluminio es un mordiente para el teñido de telas, muy importante. Se lo usa también en el caso de la preparación de desodorantes, porque es astringente, puede retener humedad. Es muy importante su función. Bien. El papel biológico del boro, esto en cuanto al papel biológico del boro es interesante en cuanto a su papel en las plantas. El boro es un elemento esencial para las plantas, sobre todo para el crecimiento. O sea, generalmente no está como boro elemental en las plantas, sino como boratos. Su papel, dice, no está demasiado claro, pero parece que está implicado en una serie de procesos. Está implicado en el proceso fundamentalmente del crecimiento de las plantas.
siempre y cuando tengamos un agregado de boro pequeño, o sea, es un elemento esencial como oligoelemento, o sea, en pequeñísima proporción. Acá la dosis es esencial, porque si nos pasamos de esa cantidad mínima que necesita la planta, entonces ya realmente generamos el proceso inverso. No favorecemos para nada el crecimiento de las plantas, y en los lugares donde estuvo operando una planta de boratos, por ejemplo en el caso de la obtención de ácido bórico, que hay exceso, generalmente hay derrames de boratos, exceso de sales en el suelo, han producido una afectación muy grande del suelo y no ha permitido el crecimiento de los vegetales. Acá hay zonas de Salta en que ha sido afectadas, por el suelo ha sido afectado de esta manera porque han estado operando plantas de procesamiento de boratos, por ejemplo, para obtención de ácido bórico o para otras operaciones industriales, y bueno, el exceso de borato en los derrames ha producido la desertificación del suelo. Si bien se han impulsado acciones de dilución del suelo, es trayendo suelos de otras zonas que no estaban contaminados con borato, como para ir diluyendo el contaminante de borato que ya estaba en el suelo, pero todavía no tenemos grandes resultados de esas acciones. Bueno, la bibliografía, como siempre, Bayo, Blesa y Fernández, la última edición, el Rainer y Canham, y por supuesto yo les incorporé este libro porque, si bien es un libro de más que nada de consulta más para docente que para alumno, es un libro que es el compendio de la química inorgánica, que es Chemistry of the Elements, de Greenio and Ershaw, así que igual se los nombro, cualquier duda me la comenta.